berriz, ikasleek ikasturte berriari ekin dioten bezalaze, gu ere, urrian gaudenez, Eusko ikaskuntzaren mai inguruak antolatzen, hasi gara eta hasiko gara aurrerantzian ere, eta onamen aurtengo lehenengo gaia. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de radio que Eusko Ikaskuntza Social de Estudios Vascos realiza semanalmente aquí en Radio Vitoria. Hoy conoceremos lo que los periodistas de calle solemos denominar legislativo a la vez, las Juntas Generales de Álava. Tendremos datos sobre el pasado, presente y futuro de esta institución. Comenzamos, por lo tanto. Dos invitados ya en los estudios centrales de Radio Vitoria. A mi derecha, Jesús Sobrón, doctor en Historia, técnico superior de Administración y jefe de Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación de las Juntas Generales de Álava. También fue bibliotecario de las universidades de Salamanca y Zaragoza y director del proyecto de investigación del tratamiento de las actas de las Juntas Generales del periodo histórico. Jesús Sobrón, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, comentábamos en la entradilla a este tema, que por cierto es el que abre la temporada 2000-2001 de radio, de Eusko Ikaskuntza, aquí en Radio Vitoria, que solemos denominar los periodistas y también otras personas que de alguna manera son cercanas a las Juntas Generales de Álava, que es el legislativo a la vez, ¿correcto? Correcto. Sí. Bueno, aquí tenemos un pequeño contencioso entrecomillado entre lo que se podría denominar Parlamento, tal y como lo reconoce la Constitución, y lo que son las Juntas Generales, no solo de Álava, sino también de Vizcaya y Guipúzcoa. Pero porque, bueno, el tema está que más bien se relacionan en lo que podría denominarse administración local, si bien todo su procedimiento e incluso su formación parte desde el concepto de lo que es el legislativo, un parlamento. Ahora bien, la Constitución y el desarrollo posterior de las leyes no lo reconocen como tal, si bien actúa como tal, puesto que se regula por un reglamento parlamentario y a la vez es el que controla a un ejecutivo, que es la Diputación. Y segundo invitado en esta noche, César González Mínguez, catedrático de Historia Medieval de la Universidad del País Vasco. Actualmente trabaja en la Facultad de Filología, Geografía e Historia de dicha universidad, aquí en el campus de Álava, y sus investigaciones giran en torno a diferentes temáticas, desde Fernando IV de Castilla, fiscalidad en la Edad Media, villas vascas, relaciones de poder, infraestructura viaria, juntas generales, como no, y sobre hermandades. César González Mínguez, muy buenas noches. Buenas noches, señor. Bueno, solemos también comentar sobre juntas generales y todo lo que tiene que ver con las instituciones alavesas, que es todo ello un conglomerado dificultoso de entender, que hay muchas cosas, consejos, que hay hermandades, que hay cuadrillas, que hay juntas generales. Es así, es un tema dificultoso de entender, por lo menos, y que nuestros oyentes nos entiendan cada uno de estos términos, qué significa y para qué sirve. Bueno, todas las instituciones tienen su complejidad, su pequeña complejidad. En el caso de las Juntas Generales de Álava no tiene por qué ser no son excesivamente complejas, no son excesivamente complejas. Tienen unos orígenes bastante antiguos que se remontan a fines de la Edad Media, y desde entonces hasta acá pues han experimentado una evolución importante, y las juntas medievales o las juntas de la época moderna pues son evidentemente distintas de lo que son en la actualidad, en las que se ha reforzado, como decía anteriormente Jesús Sobrón, su poder, diríamos, legislativo, aunque en este caso más bien hay que hablar de poder normativo y de control de Diputación. Hay que decir también que las Juntas Generales tienen un papel históricamente de control, aunque ciertamente a fines de la Edad Media, cuando surgen, y en la época moderna, ceden un cierto protagonismo, o ceden protagonismo en realidad a el poder ejecutivo,
representado por la Diputación y sobre todo por el cargo de diputado general, que va a tener un protagonismo muy importante a lo largo de la época moderna y contemporánea. Ujú. Por ir de menos a más, y hablando con dos personas que conocen ese conglomerado institucional de nuestra provincia, concejos, reuniones en las cuales los habitantes de un pueblo deciden temas que tienen que ver con ese pueblo, juntas administrativas, ayuntamientos, cuadrillas, hermandades. ¿Qué son? Bueno, yo me voy a referir, ya que me pide la palabra, en principio te voy a dejar a César que hable él y luego la parte que le corresponde, puesto que él es especialista en la Edad Media, y luego podría continuar un poco con lo que es la moderna y contemporánea. Bien, la Hermandad Provincial de Álava, que como organismo pues surge en el siglo XV, está constituida por un conglomerado de entidades, diríamos, o de segmentos territoriales, que son consejos, que son villas, que son hermandades. Ujú. Y naturalmente todo esto se junta a través de lo que es la Hermandad Provincial de Álava. Que esto más o menos es un sinónimo claro de lo que hoy denominamos Álava. Esto es, sí, sí, sí. Es que lo que hoy denominamos Álava surge precisamente de la propia mano de la Constitución de la Hermandad Provincial de Álava de 1463. De tal forma que los territorios que forman la Hermandad Provincial de Álava son Álava, y aquellos que por determinadas circunstancias dejaron de pertenecer a la hermandad dejaron también de ser Álava desde el punto de vista institucional. ¿Algún ejemplo, César, de algún Pues, hombre, punto? evidentemente el ejemplo más, diríamos, más próximo y que todavía sigue siendo un tanto problemático es el caso del Condado de Treviño, que a pesar de que estuvo en las primeras iniciativas de constitución de la Hermandad Provincial Alavesa, de la primera, de 1417, pues en la del 58 y por supuesto en la de 1463 estuvo ya al margen de la Hermandad Provincial. Siguiendo lo que respecta a Treviño, a mediados del siglo XVII, Treviño pide la incorporación a la provincia de Álava. Incorporación que no es aceptada porque se oponen una serie de hermandades capitaneadas por Salvatierra que desechan o, si digamos, que desautorizan al resto de las hermandades para aceptar a Treviño como parte correspondiente de la hermandad, como una hermandad más de las que componían en ese momento Álava. En ese momento estaba dentro de la Hermandad Provincial de Burgos. En ese momento pertenecía a Burgos, Ujú. a Castilla, digamos que a Castilla. Solicita incorporarse a la provincia de Álava y Salvatierra aduce en contra que debe dejar, para poderlo incorporar, debe quitarse todas las cargas que tiene del Reino de Castilla, cargas de fiscales, porque temía, o en ese momento, que al incorporar Treviño, la corona aprovechara este hecho para esas cargas que tenía Treviño, ponérselas también a la provincia. Ante ese temor, lo que deciden es que Treviño no pertenezca a Álava. Hay otro momento también, en el siglo XIX, es un siglo muy conflictivo, en el momento que Treviño también pertenece a Álava desde el punto de vista militar. Es decir, de la capitanía militar, también en ese momento pertenece a la provincia de Álava, la capitanía de Álava. Ujú. Todo esto porque estamos hablando de ese entramado institucional de nuestro territorio de Álava, y antes de la Hermandad Provincial de Álava, antes del siglo XV, César, ¿qué? ¿Qué? Evidentemente hay instituciones antes en Álava. Hay sobre todo una muy importante y muy familiar, que es la Cofradía de Álava, la Cofradía de Arriaga, que desaparece en 1332. La Cofradía de Arriaga tenía también sus propias juntas, presididas por el señor de la cofradía. ¿Pero qué parte de Álava recogía esa Pues cofradía? no toda, diríamos la parte central de Álava, no toda Álava, lo que se denomina la Álava nuclear. De nada. Sí, la llanada y sus rebordes, diríamos, en contacto ya con las zonas montañosas de la periferia.
Eso es lo que más o menos delimitaba el territorio de la cofradía. La cofradía tenía sus propias juntas, como digo, que se reunían en el campo de Arriaga. Pero la institución señorial y las juntas de Arriaga desaparecen en 1332. Por lo tanto, no hay ninguna continuidad entre esas juntas de Arriaga y las juntas generales de Álava, que son las juntas de la Hermandad Provincial de Álava, que se van a gestar a partir del siglo XV, sobre todo, a partir de 1417. Bueno, no os quiero meter en grandes fregados, pero ya que hemos entrado, vamos a seguir fregando. ¿Y de dónde vendrá el nombre de Álava? Pues, filológicamente no sé lo que querrá decir, pero el nombre de Álava aparece por vez primera en la crónica de Alfonso III, que, refiriéndose a las campañas que realiza en el siglo VIII Alfonso I, uno de los primeros monarcas de la monarquía Astur, pues se refiere a que estuvo en Álava y aparece así el nombre de Álava. O sea que como corónimo la antigüedad del nombre de Álava es muy considerable. Jesús, ¿algo que quieras apuntar sobre estas Bueno, preguntas? sí, una cosita. Primero, en cuanto a Arriaga y juntas, la discontinuidad. Esa es verdad, pero hay que entenderla desde lo que es organización institucional. Otra cosa muy distinta es si hablamos de fuero o fueros. Ahí ya empezamos a tocar otro terreno, que es lo que ha dado en muchos casos la base para que se lleguen a identificar lo que era Cofradía de Arriaga y Juntas como heredera la segunda de la primera. No es así, son dos instituciones totalmente distintas. Ahora bien, otra cosa son si hablamos de fueros. Eso, por un lado, por otro, me ha dicho que son las cuadrillas. Bueno, Era la siguiente pregunta. sí, he tomado un poco nota en eso. Bien, como ha dicho César, pues Álava se forma a base de hermandades y las cuadrillas, el primer encuadrillamiento que nos aparece es en 1505, donde se establecen 12 cuadrillas. ¿Y para qué se establecen estas cuadrillas? No tienen otra función más allá que lo que es de distribuir ciertos cargos de la hermandad o ciertos vicios, como son los comisarios por cuadrillas y el escribano público. Por lo tanto, es anterior, la Hermandad Provincial de Álava es anterior a las cuadrillas. Exactamente. O sea, primero la hermandad se forma a base de hermandades locales y posteriormente por un asunto meramente organizativo y de reparto de ciertos cargos se organizan las cuadrillas. Algo entre ellas pues distribuirlas. De este primer encuadrillamiento que he hablado de 1505, perdón, se pasa al segundo encuadrillamiento en 1515, que son 6 cuadrillas, que va a perdurar hasta 1840, que aparece la séptima cuadrilla, que es la de Añana, y que se forma por el desgaste de la cuadrilla de Vitoria, que queda solamente Vitoria como hermandad únicamente, no con todas aquellas hermandades que formaban en principio su cuadrilla, y todas esas van a pasar a lo que es la cuadrilla de Añana, que son las 7 cuadrillas que conocemos. Y a bote pronto, Jesús, en esas 12 cuadrillas de 1505, ¿qué cuadrillas estaban? Que ahora no están en el 7 cuadrillas hace nada. Uy, pues me has puesto, parece que me has puesto el hombrete, porque Algunas sí te viene a la cabeza. Pues, vamos a ver. En un momento creo que estaba incluso Buscabustés como cuadrilla, pero desaparece. Lo sitúan distintos, así como tampoco forman todas las hermandades. En este momento tampoco entran todas las hermandades que formaban lo que es la Hermandad General de Álava, tampoco se incluyen a las cuadrillas, puesto que tampoco tenían voz y voto en lo que es las juntas generales. Que eso sí que es importante hacer constar, que no todas las hermandades tienen voz y voto en las juntas generales. En principio, Hemos explicado, por lo tanto, por encima, porque el tiempo siempre se nos echa encima, pero parte de ese conglomerado institucional de nuestro territorio. Desde juntas administrativas, ayuntamientos, hermandades, hermandad provincial de Álava, cuadrillas, y llegamos al tema en cuestión
que estos dos hombres, Jesús Obrón y César González Mínguez, conocen de primera mano en ese estudio realizado por parte de su director y César González Mínguez también dentro del proyecto de investigación alrededor de las Juntas Generales de Álava. El origen de las Juntas. César, Jesús, como queráis. Bueno, desde el punto de vista histórico, las juntas, en primer lugar, quizá haya que hablar un poco del ambiente de la tradición juntera, yo por lo menos lo he definido así en algún trabajo, que ha existido en Álava a fines de la Edad Media o desde la plena Edad Media. Por ejemplo, aparte de las juntas de Herrera que ya mencioné antes, las juntas de Saraude, de las juntas de Ayala, y otras muchas juntas que sirven pues para resolver problemas, muchas veces problemas relacionados con la administración de la justicia, problemas de pastos, en resolución, imposición de penas por delitos, etcétera. ¿Qué duda cabe que esa tradición juntera, diríamos que de alguna forma, facilitó el camino a la creación de las Juntas Generales de Álava? Las Juntas Generales de Álava surgen ya de la propia hermandad, de la primera hermandad de 1417, donde se crea el organismo de las juntas, en la que estaban constituidas por unos procuradores que eran elegidos por cada una de las entidades territoriales, hermandades menores, consejos, villas, etcétera, que elegían a uno o dos representantes procuradores y el conjunto formaban las juntas generales. Esas juntas generales, por lo tanto, de Álava, nacen a partir de 1417 y como organismo se va perfeccionando a lo largo del siglo XV a través de la experiencia de 1458, de la Hermandad Provincial de 1458 y sobre todo a partir de la hermandad, de la definitiva Hermandad Provincial que se crea en la junta o reunión que tuvo lugar en Ribavillosa en octubre de 1463. Es un cuaderno de ordenanzas destinadas al regimiento de la muy noble y muy leal provincia de Álava y donde se establece que cada una de esas entidades que forma la hermandad elegiría unos llamados alcaldes de hermandad, que son agentes judiciales, administradores de la justicia, para los denominados casos de hermandad, y unos llamados procuradores, que eran uno o dos procuradores por cada una de esas entidades que forman la hermandad, y cuyo conjunto formaban las juntas generales. Por cierto, Jesús, Juntas Generales de Álava que han llegado hasta nuestros días. Hoy el pueblo alavés decide quiénes son sus junteros y por lo tanto quién es su diputado general. También existen las cuadrillas y las hermandades. ¿Tienen algún tipo de capacidad? ¿Existen? ¿No existen? ¿Los nombres no se han perdido? No existen las hermandades. Naturalmente los nombres, lógicamente, no se han perdido porque ¿Ni siquiera de forma testimonial, reuniones? No son silencio, no existe. Hoy día la estructura de funcionamiento es totalmente distinta. En este proceso es a partir de 1977 el primer decreto que da el gobierno para la restauración de las juntas de Vizcaya y Guipúzcoa, y en ese se incluye la posibilidad de Álava, que en ese mismo año también se da otro decreto que creo que es el 1611 para que se puedan poner en funcionamiento de acuerdo a la trayectoria histórica, pero que este decreto no entra en funcionamiento, tampoco es derogado por otro del año 79, que es a partir de donde se puede hablar ya de la reinstauración de las juntas generales de Álava. En este primer momento, en esta primera restauración de las juntas, el carácter que tiene es municipalista. ¿Qué quiere decir? Que las juntas generales se forman en ese momento a partir de una elección indirecta. Desde los municipios, cada uno de ellos divididos en las 7 cuadrillas actuales, nombran a los 51 procuradores. Hablas de 1979. 1979, sí, la primera. A partir de en ese momento, la presidencia de las Juntas Generales es única, al igual que la Diputación, es decir, es el diputado general. No existe separación de poderes
No existe el lo presidente que de hoy Juntas llamamos Generales y que lo que conocemos. podemos considerar legislativo y ejecutivo. Ujú. Esto será a partir de 1980, cuando las Juntas Generales deciden establecer su reglamento de funcionamiento y separan la presidencia. Por un lado el diputado general y por otro el presidente de Juntas Generales. Y en ese momento hacen una iniciativa de solicitar al gobierno vasco un proyecto de ley de elecciones a Juntas Generales. A partir de ahí, creo que es en 1983, creo que es la primera ley de elecciones a Juntas Generales, que establece 7 distritos electorales, ya la elección es indirecta por el voto secreto y universal, es decir, es igual que cualquier otro sistema parlamentario, y que es reformada después, 3 o 4 años después, para establecer solamente 3 distritos electorales, que son Vitoria, la cuadrilla de Ayala y el resto que nosotros denominamos que son las otras 6 cuadrillas. Y a partir de ese momento se puede considerar que estamos en un sistema plenamente parlamentario. Ujú. Ese es el presidente de las Juntas Generales de Álava. Pero yendo al origen, que antes comentaba César González Mínguez, ¿cuál era la capacidad que tenía, la potestad que tenían estas Juntas Generales de Álava en un inicio? Pues las competencias, diríamos, de las Juntas Generales de Álava en un principio, tal como se refleja en el cuaderno de ordenanzas de 1463, eran muy limitadas. Hay que pensar que la Hermandad Provincial de Álava surge con una finalidad muy concreta, que es la persecución de malhechores, el mantenimiento del orden público y la defensa de la justicia. Esas diríamos que son los objetivos fundamentales que se concretaban, por otra parte, en una serie de casos de hermandad, que eran los que juzgaban los alcaldes de hermandad. Y Esas digo, son las competencias originarias. por eso un buen día aparece el cuerpo de Miñones, por una decisión de Juntas Generales. Yo ahí no me... ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? No, es bonito, el cuerpo de Millones es bonito, pero su origen se puede hablar con todo, que igual se nos está estimando bien, en los cuadrilleros de hermandad. Ujú. En estos alcaldes de hermandad, que cada uno de ellos ponía sus cuadrilleros, gente que le ayudaba precisamente a perseguir a los malhechores. ¿No? A partir de ahí, en un momento, está ahí y después en el cuerpo armado por ahí. Es decir, también las Juntas Generales, en ese momento, ya a partir de mediados del siglo XVI, empieza ya a crearse su cuerpo foral armado. Y con lo cual quiere decir que todos los alaveses estaban libres de las levas que hacía el Reino de Castilla, sino que estaban, y a partir de ese momento además el diputado general empieza también a llamársele no solo comisario, que no lo era en principio, que quiere decir que tenía lo que se denomina segunda instancia en lo que es la administración de justicia, sino también maestre de campo. Es decir, es juez militar. César, por lo tanto te hemos cortado, así suelen ser también las tertulias. En un principio decías pocas potestades. Muy pocas, unas competencias muy concretas y muy relacionadas con los temas, diríamos, de administración de la justicia, mantenimiento de orden público y persecución de malhechores. Lo que sucede es que muy pronto, y con el apoyo del acuerdo tácito de la Corona, esas competencias se van a ir aumentando. Y van a afectar, las Juntas Generales van a adquirir no solamente competencias normativas de carácter general, es decir, van a tener capacidad de dar ordenanzas cuya validez se extiende por el conjunto provincial, sino también competencias de tipo militar, de reclutamiento, de abastecimiento del ejército, también competencias de tipo fiscal, en cuanto que tiene capacidad recaudatoria y de capacidad para imponer impuestos, de intervención también en asuntos de abastecimiento, en asuntos de mantenimiento de infraestructura viaria, como mantenimiento, conservación, creación o construcción de puentes, caminos, calzadas, etcétera. Gran parte de las competencias que tiene actualmente. Pues en definitiva, claro, las competencias actuales pues tienen esos orígenes, ¿no? Y perdona que te interrumpa un poquito, César, porque todas las competencias es un momento muy curioso, que luego no se da. Como es el hecho que las Juntas Generales entran a regular las costumbres de los ciudadanos. ¿Sí? Cómo se deben comportar en ciertos aspectos de la sociedad. E incluso llegan a regular cuándo tienen que trabajar o no según el día festivo, lo que son los gastos en bodas, los gastos en misas nuevas,
En fin, es un tema Jesús con las muy bonito. Sí, Porque claro, una cosa es hacer carreteras o preocuparse de su mantenimiento, pero ya las formas de vestir, bodas y demás... Claro, date cuenta que incluso, bueno, a las juntas generales también le compete, en un momento determinado, paga al clero. Entonces, le correspondía a las juntas también, hasta cierto punto, regularlo. Y hay un momento del siglo XVI en el cual, igual voy a ser un poco criticado, no lo sé, pero es un tema muy bonito, como es tomar sobre sí la defensa de los hijos de curas. Que por lo visto, en Álava había algunos que otros. Entonces, toma sobre sí el que estos tuviesen igual reconocimiento que el resto de los ciudadanos alaveses. Y César, todo lo que estamos comentando desde su origen en cuanto a las Juntas Generales de Álava, ¿este es el antecedente de la Diputación Foral de Álava actual? Bueno, lo que estaba previsto en el siglo XV es el cargo de diputado general. El cargo de diputado general surge a partir de 1476, cuando la Hermandad Provincial de Álava se inserta, entra dentro de la llamada Santa Hermandad, que es un organismo militar y financiero que crean los Reyes Católicos. Entonces diríamos que la Hermandad Provincial de Álava entra como una provincia, como un distrito dentro del conglomerado general que es la Santa Hermandad. Y en cada uno de esos territorios, de esos distritos de la Santa Hermandad, pues se establece lo que se llama el juez ejecutor. Esta figura desaparece cuando la Santa Hermandad es objeto de una gran reorganización, entre otras cosas porque era un organismo bastante costoso y que no era siempre bien visto por el pueblo en general. Entonces desaparecen los jueces ejecutores, que se llama, en el caso de Álava, diputado general, y el cargo, pero no se aparece en Álava el cargo, porque va a ser Vitoria la que reclama para sí ese cargo, la posibilidad de seguir nombrando en Álava ese cargo de diputado. Y de ahí que, mientras en otras zonas desaparecen los jueces ejecutores, como se les llama en la documentación, en el caso de Álava no desaparece. Y el cargo de diputado general queda en principio como una responsabilidad o una atribución que va a ser ejercida al principio por Vitoria, exclusivamente. Lo que pasa que muy pronto, naturalmente, el cargo también va a tratar de intervenir en su nombramiento lo que es el resto de la provincia y se va a producir un acuerdo que es un tanto laborioso. De hecho, pues tardará bastante en llegarse a un acuerdo definitivo que se produjo en 1534, cuando se establece que el cargo de diputado general sería elegido por 6 electores, 3 nombrados por la provincia y otros 3 nombrados por Vitoria. Y de los candidatos, esos electores elegirían a uno y sería elegido el que más votos alcanzase. El cargo, al principio, sobre todo en vida de Diego Martínez de Álava, que es el segundo diputado general, fue diputado general durante 34 años, desde 1499 a 1573, diríamos que fue, en ese momento, podemos decir que fue vitalicio, pero en lo sucesivo el cargo tendría una duración de 3 años, no 10 años. Bueno, y todo esto que estamos hablando sobre las Juntas Generales de Álava, todos estos datos, porque ni César ni Jesús tienen papeles encima de la mesa, se han aportado un montón de fechas, todo esto por un trabajo realizado, aparte del trabajo de Jesús en Juntas Generales de Álava, porque ya les comentábamos que es técnico superior de administración y jefe de servicio de archivo, biblioteca y documentación de las Juntas Generales de Álava. Todo esto, o gran parte, es realizado por un estudio de actas. Sí, bueno, vamos a ver, ese estudio de actas, lo que nos queda de la documentación es
organización riquísima. El inicio de lo que nos queda es desde 1502 y lleva hasta 1876 cuando son abolidas. En total son aproximadamente unos 99 volúmenes manuscritos con un aporte de unos 88.000, 89.000 folios, con una riqueza impresionante de datos, documentación, donde incluso sí, la vida de la sociedad se palpa, se ve por a cuenta de los memoriales. Primero ordenarlos y luego estudiar. No, ordenados están. Sí. Están en libros, lo tenemos en el archivo. Lo que hemos hecho nosotros ha sido entresacar y estudiar cada uno de los datos que aparecen y pasarlos a una base de datos. Es decir, hemos utilizado las nuevas tecnologías, las más modernas tecnologías, para crear una herramienta para que los investigadores puedan profundizar en el estudio de lo que era y ha sido nuestra historia. La conocemos, lógicamente, nuestra historia. Andazuri la hizo a finales del siglo XVIII. ¿Todo esto lo tenemos en el archivo provincial? Todo esto lo tenemos publicado. Hoy cualquiera puede acceder a un cederrón. Lógicamente, los originales están en el archivo provincial, pero los datos están publicados, están en un cederrón que pueden cualquier persona comprarlo. ¿Dónde está la venta? Pues en las librerías que tenemos, en las juntas. Se acerca cualquier oyente que nos está escuchando y debe de pedir. Pues el cederrón de actas de las juntas generales es lo único que en este momento se hizo hasta de 1502 a 1800 y precisamente el lunes comenzamos a tratar el siglo XIX a través de un convenio que se ha hecho entre las juntas generales y la Universidad del País Vasco. La intención es llegar hasta hoy en día. Hasta 1876, Me refiero en un futuro. 77, en un futuro. Hombre, la documentación hoy día la está tratada también por el servicio de documentación en base de datos y, bueno, también eso va a ser un poco primicia, no sé si lo tengo que decir yo. Seguro que sí, porque estando en la auditoría... O la presidencia. Bueno, igual la Junta Generales de Álava hace poquito ha sacado una página en Internet en la cual creemos una información puesta al día constante, incluso de todos los temas que se tratan, y a partir del próximo mes van a estar también en la red todas las actas de las Juntas Generales de Pleno y todas las comisiones desde 1979. Uh-huh. Bueno, os voy a dar unos ejemplos de la actualidad que nosotros los tenemos encima de la mesa porque somos periodistas y siendo periodistas de la Casa de Radio Vitoria, pues los tratamos habitualmente y vosotros sencillamente pues me decís, no, pues eso ahora es posible porque es así, porque así está hecho, pero en un pasado no lo era. Por ejemplo, actualmente si el equipo de gobierno de la Diputación Foral de Álava tiene una intención, pero el legislativo, que es las Juntas Generales de Álava, le marca otra intención, al diputado general de Álava y a su equipo de gobierno no le queda otra que cumplir esa intención del legislativo. ¿Siempre ha sido así? ¿O no? Eso es entrar un poco en los entresijos de la política, en los cuales a mí particularmente no me gustaría... Desde un lado histórico. Desde un lado histórico hay que decir, o yo por lo menos la percepción que tengo como historiador es que las Juntas Generales de Álava, desde muy pronto, desde casi muy poco después de su génesis, y sobre todo a partir de la etapa de mandato de Diego Martínez de Álava, pues perdieron protagonismo y capacidad, diríamos, en beneficio, entiendo yo, del Ejecutivo representado por el diputado general. ¿Prácticamente hasta nuestros días? Yo creo que eso, por lo menos en el 16, debió de ser así, o pienso que fue así, pero la verdad es que tampoco me quiero profundizar en... Sí, hasta el 16 fue así. En el 17 ya es más complejo, 18 y sobre todo el 19. En estos siglos, las juntas le dicen varias veces al diputado general que es ella la que tiene toda la autoridad y ya no le corresponde, cuando están reunidas, más que presidirlas con cierta voz y sin voto. Es más, en algún caso se lo tienen que recordar muy seriamente e incluso hay momentos de una fuerte tensión
entre lo que es el diputado y la Junta General, y el diputado se tiene que doblegar, puesto que toda autoridad, cuando están reunidas las Juntas Generales, reside en la Junta General. Ujú. Bien, pues Y esa luego, era mi intención. como principio general, hay que tener en cuenta que, aparte de lo que es una institución, es evidente que la fuerza y el poder y el prestigio que tiene la institución, aparte del legado histórico del que es depositaria, reside en buena medida en sus propios representantes o quienes ostentan en ese momento los cargos institucionales. Evidentemente, si las juntas están cubiertas o los escaños de las juntas por personas de una gran talla, la fuerza y el prestigio de la institución será mayor que si la talla de los señores diputados es menor o de los señores junteros es menor. Si hay un diputado general muy importante, con mucha capacidad, etcétera, y con mucho prestigio, pues evidentemente podrá ejercer un papel más dominante, un mayor liderazgo, por decirlo de otra forma, que si ese diputado general o presidente de las juntas tiene una menor entidad. Pero eso es a nivel general y en todo tipo de instituciones. Siguiente cuestión. Hoy en día las Juntas Generales de Álava tienen junteros, como no, y esos junteros están dentro de partidos políticos que son elegidos representantes para nuestras Juntas Generales por parte de todo el pueblo en las elecciones. Siempre no ha sido así, Jesús. ¿Quiénes elegían a los junteros? Uy, bueno, en lo que es la parte histórica, ahí eran elegidos dentro de cada hermandad. Ese es un tema, además, muy bonito y poco estudiado. Diría yo que casi nada estudiado. Sabemos que en principio de las 53 hermandades que se componía la provincia, que tenían representación 34, posteriormente a llegar hasta 44 en el siglo XIX. Ahora bien, ¿cómo se elegían estos representantes dentro de cada hermandad? En principio, se elegía, por un lado, el Estado llano, elegía a su representante en algunas hermandades y por otro los hijos galgos. Posteriormente, y ya desde principios del siglo XIX, van a ser todos del Estado noble. Es decir, que para elegirlo solamente tenían cierta gente dentro de esa hermandad posibilidad de votarlos. Y también cada hermandad reunía sus juntas. Entonces habría que ir a cada una de las hermandades a estudiar su forma de organización, que nos falta bastante documentación y necesita estudiar. Es un tema de futuro y bonito además. Y durante el franquismo, que está a la vuelta de la esquina, pero por otra parte, a gran parte de la población, entre los que incluyo, pues no lo conocemos en profundidad. Durante el franquismo, ¿qué ocurre con las Juntas Generales de Álava? Y ahí nos ha quedado un poquito lo que conoce los alaveses de las Juntas Generales, que es la parte folclórica. Bien, ahora, después de que se acaban, terminan las juntas, se abolen en 1876, hay un intento de restauración en 1909 por parte de una serie de ayuntamientos para coparticipar en la gestión de la Diputación, que perdura hasta 1922 o algo así, se viene a denominar juntas de hermandad o algo así. Y luego la siguiente iniciativa es en 1958, que crean estas juntas generales en lo que es las ordinarias de mayo y noviembre, sobre todo las de mayo, pero que les va a dar un carácter festivo, sin más. Es decir, se van a ir a los pueblos, van a tratar en general en ese carácter que tiene el franquismo de paternalismo, de precipitación y renal, vamos, más o menos. Y entonces eso ha quedado. La idea que hoy día, cuando se habla de juntas generales, parece que es la parte folclórica. Vamos, que desde Y la finales del reputación en la 19 hasta la llegada a la democracia, las Juntas Generales de Álava se quedan en algo folclórico, prácticamente. en esa parte sí. Ujú. O se intenta quitarle esa importancia que tuvo. Se queda en dos plenos, uno de Tierras Esparzas, otro de Santa Sí, Catalina, San Martín, que decía antes. sí, pero que estos plenos no tenían nada que ver tal y como lo concebimos hoy, ¿eh? Simplemente era la Diputación la que iba a una determinada localidad y allí se reunía con los alcaldes más o menos de la zona o alguno más y se ponían una serie de obras o Pero había diputado planteamientos. general.
Había diputado general y había diputados. ¿Y quién lo elegía? ¿Quiénes lo elegían? Eso era por la línea del franquismo, como se decía en el resto de las diputaciones. Funcionaban con el régimen de diputaciones provinciales. Por las cosas que se denominara foral. Pero ese adjetivo de foral no tenía nada que ver con lo que es la Diputación Foral, la historia de la Diputación Foral. Fundamental, por lo tanto, la fecha que aportabas antes, 1979. 79, sí. Y otro tema también complicado, que ha tenido sus polémicas a lo largo de las últimas décadas, y abre así los ojos Jesús, el tema de los votos, si vale más un voto en una zona de Álava que en otro, porque ya se ha explicado que con diferentes cambios, ahora mismo hay tres, no sé cómo denominarlo, Jesús, ayúdame. Sí, tres circunscripciones electorales. Lógico, se tendrá que Álava por sí misma, Vitoria, reúne al 80% de la población. Y también tiene más procuradores, es decir, se dividen proporcionalmente los procuradores en función de estas tres circunscripciones. ¿Me acuerda? No Exactamente, sabes ahora mismo. 37 creo que es, algo así me suena, Vitoria y el resto entre las dos. Pero claro, si lo vamos a hacer en porcentajes, lógicamente el voto del vitoriano vale menos que el voto de el de allá al lado, el del resto. Pero bueno, yo creo El que reparto no siempre ha sido así, como lo has explicado anteriormente. no siempre. Pero bueno, tampoco tiene importancia. Hoy por hoy, bueno, son grupos, son partidos, entran dentro de lo que es el partido político y demás, y bueno, eso no es un poco problema de ellos político. Seguimos, y no tenemos ya mucho tiempo, César, este modo de organización que tenemos en Álava a lo largo de la historia, ¿es similar a otras latitudes del Estado? Bueno, por lo menos es similar a otras latitudes de territorios próximos, ¿no? Puesto que organismos o juntas generales, pues ha habido en Vizcaya, hay en Vizcaya, en Guipúzcoa, también tiene su propio organismo representativo o legislativo en el caso de Navarra y naturalmente parlamentos hoy día existen en todas las comunidades. Lo que pasa es que diríamos que no en todos los casos se puede apelar a una tradición histórica tan larga como en el caso del territorio de Álava. Tenemos los fueros vascos, que son fundamentales también a la hora de hablar todas estas cuestiones, pero me refiero a otras latitudes, por ejemplo, La Rioja. Pues curiosamente en la Rioja me parece que no tienen nada de esto, o no lo han tenido. No, pertenecía dentro de lo que eran las Estaba Cortes dentro de Castilla, y allá mandaban sus representantes. Lo mismo que puede pasar con Cantabria, que tampoco ha tenido. Sin embargo, Asturias sí que tiene sus juntas, las juntas del Principado. Bueno, Valencia, Cataluña, Todas ellas tienen sus cortes. de Nueva Planta, cuando desaparecen, los decretos de Nueva Planta. Depende, por lo tanto, de zonas, y los casos son muy diversos. Y en cuanto a ubicaciones, César, la actual ubicación de las Juntas Generales de Álava en Vicente Goicoechea, ¿qué ubicaciones ha tenido Jesús a lo largo de la historia? Pues no ha tenido, vamos, lo que era la Junta... ¿a qué tablilla, Jesús? Bueno, porque ha habido intentos de cambio de sede, modernamente, vamos, sobre todo porque es un edificio que, bueno, pues puede tener sus problemas administrativos, como todo se empieza poquito a poco, se queda pequeño. Va quedando pequeño, va cogiendo, y entonces se ha estudiado la posibilidad de ir a otros espacios que pudieran mejorar las condiciones que tenía. La Junta General, como tal, se residenciaba en lo que era el convento de San Francisco. Allí tenía su sede. ¿Recuerda dónde estaba? Sí, hombre, donde hoy es el gobierno civil. Incluso queda un vestigio por ahí. Un arco que creo que se ve, alguna cosa. Creo que queda desaparecería ahí, y a mediados del 19 se hace, sobre todo ya a partir de lo que es las guerras con Francia, la guerra de la independencia que se llama, pues queda bastante mal lo que es, porque eso fue cuarteles que quedaron las tropas francesas, queda bastante mal, entonces ya se empiezan a plantear el crear un palacio, un lugar para que tuviera ya como casa propia, a la par que también en este momento la que es la administración foral empieza a ampliarse, los servicios de tesorería, contaduría, secretaría general están dispersos e intentan agruparlos. Entonces se intenta y se piensa en
la realización de un edificio propio y que, es el que actualmente es el Palacio de la Diputación, Que es donde está la Cámara. que no es donde está la Diputación, pero que se crea para las Juntas Generales, y por ahí está el Salón de Plenos de las Juntas Generales. Lo que pasa es que posteriormente ha quedado para la que es la Diputación, un poco yo creo que por reminiscencia, porque ahí tenía la habitación el Diputado General y sus dependencias. Entonces, pues bueno, va cogiendo, se queda con todo el edificio y no queda Salón de Plenos. Lógicamente, oye, al ser una institución independiente de lo que es el Ejecutivo, la Diputación Foral, ha tenido que buscarse una sede. Y esta sede, pues, en este momento la tenemos en Vicente Goicoechea, a los Cajitas, ahora se ha ampliado a lo que era, a lo que antes estaba el juzgado de lo social. Bueno, se está reformando, restaurando, intentando dar soluciones. César, otras ubicaciones aparte de las apuntadas, las actuales, Pues bien comento. no recuerdo yo de otras ubicaciones. No. Lo que sí me gustaría, volviendo un poco a cuestiones que han sido tratadas, en relación con la elección de los cargos, las propias ordenanzas de 1463 establecían una serie de requisitos económicos de patrimonio previo por parte de los que iban a ser elegidos alcaldes o procuradores, que oscilaba entre los 40.000 y los 50.000 maravedíes de renta, lo cual tiene su importancia porque, de hecho, marginaba o apartaba de la posibilidad de ser elegidos a la mayor parte de la gente. Solo podían ser candidatos, por lo tanto, la gente que tenía un nivel económico medio o alto. Y esto hizo que el carácter, de un cierto carácter a las juntas y a los cargos de la hermandad, en la medida en que los cargos estuvieron ocupados por la burguesía y por la nobleza, los hidalgos alaveses y la burguesía, sobre todo la burguesía y los hidalgos que vivían aquí en Vitoria. Vamos terminando. Agradeceros que a cualquier pregunta pues que lanza el periodista en cuestión, vosotros también por detrás, intentando responder de alguna manera a esas cuestiones. Entiendo que a veces no es fácil por intentar aplicar la actualidad sobre el pasado, al fin y al cabo no solo aportar datos históricos, sino también intentar que el oyente llegue a comprender dónde estamos y dónde estábamos antes, pero de forma resumida y siguiendo el trabajo que las Juntas Generales de Álava Jesús está haciendo en la actualidad. Se habla de desconocimiento por parte de la población hacia las juntas, hacia su Cámara Legislativa. ¿Cierto es? ¿Por qué, en tu opinión, ocurre todo esto? Bueno, he sacado ese carácter que te he dicho antes festivo y entonces ya más es lógico además porque hay un desconocimiento de las juntas y un mayor conocimiento de la Diputación. Sin embargo, los temas que se tratan en juntas son importantísimos para el ciudadano hoy en día. Claro que son importantísimos y sobre todo si tenemos en cuenta que atañen a su bolsillo, puesto que todas las normas fiscales están aprobadas de juntas. Pero bueno, estamos por parte de la institución intentando sacarla, darla a conocer. Hoy creo que hay unas iniciativas muy bonitas. Se ha hecho un autobús que va recorriendo los pueblos, los colegios, institutos y demás para dar a conocer toda la actividad de juntas. Utilizamos las nuevas tecnologías, la página que tenemos en Internet para que todos aquellos puedan conocer. Incorporamos legislación, normativa, en fin, estamos intentando dar a conocer lo que son las juntas para que el ciudadano sepa dónde tiene que recurrir y dónde tiene que acudir. Pero bueno, es normal que a veces somos una institución pequeña, con pocas cositas, pero yo creo que importante y sobre todo ilusionadora. César, ¿y dispuesto a seguir colaborando en estos estudios junto a Jesús e incluso Bueno, yo lo que pasa con es que iniciativas propias? sí, eso desde luego, ¿no? Para mí lo que pasa es que el tema de juntas generales acaba pronto en la medida en que por mi especialización soy medievalista y no suelo pasar mis estudios de mediados del siglo XVI y ya rascando algo a lo que es la especialización de otros colegas. No obstante, todavía para el siglo XV y esa primera mitad del siglo XVI son muchos los estudios que se pueden realizar todavía, aunque sí que hay que subrayar también que para esa época la documentación es más escasa que para las épocas posteriores en que, como ha anunciado antes Jesús Obrón, pues
riqueza documental de las actas y de otras documentaciones complementarias es extraordinaria. Pues a los dos, César, Jesús, de corazón agradeceros esa disposición a las respuestas a las preguntas realizadas por mi persona. Y ustedes, queridos oyentes, volveremos el próximo día con un tema que tiene que ver con la política agroalimentaria de nuestra comunidad, de la comunidad autónoma vasca, el Eusko Label. ¿Qué es el Eusko Label? El próximo fin de semana se lo explicamos.